Bienvenidos, buenas noches queridos televidentes a una emisión más de su programa Vamos a Descubrir, un programa producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y difundido por Televisión Educativa Nacional TEN Canal 10. Es un placer que usted pueda acompañarnos durante todos los segmentos que hemos preparado especialmente para ustedes el día de hoy. En este segmento de Física Interactiva estaremos platicando sobre los rayos X. A veces nosotros estamos tan acostumbrados y en contacto con este tipo de rayos que no nos damos cuenta. Es por ello que la licenciada Merly Domínguez va a estar platicando con nosotros de esto al respecto. Buenas noches, licenciada Merly. Buenas noches, Naomi, y buenas noches a cada uno de ustedes que están en casa acompañándonos. Sí, entonces el tema de los rayos X, para bien o para mal, para algunos de nuestros televidentes, cuando nosotros tenemos algún tipo de tratamiento ortopédico que necesitamos ir a sacarnos una radiografía de alguna parte de nuestro cuerpo, estamos en contacto directo, ¿verdad? Entonces usted nos va a estar ampliando un poco sobre esta información y por ello pues ya empezamos a preguntarle qué es una radiografía. Pues una radiografía es una lámina de poliéster cubierta con haluros o nitratos de plata, como el bromuro de plata, cloruro de plata o el yoduro de plata. Ahora, estos materiales, al recibir una concentración de radiación de alta energía, como los rayos X, entonces se oscurecen. En el caso de, por ejemplo, cuando nosotros nos hacemos una radiografía, pues se coloca la lámina a la persona, por ejemplo, dependiendo de la posición que decida el operario de la máquina, y luego la máquina. Entonces, esta máquina lo que hace es emitir radiación de alta energía, ondas electromagnéticas. De hecho, la luz, como hemos mencionado antes, es una onda electromagnética, pero es de menor cantidad de energía que los rayos X. Entonces, cuando los rayos X golpean el cuerpo, ya sea el hueso o los tejidos, absorbe esta radiación y evita que golpee la lámina de poliéster. Entonces, al evitar que haga contacto los rayos con la lámina, no hay reacción química. Ajá. Entonces, pero cuando los rayos golpean la parte de la lámina sin ningún problema, entonces estos se oscurecen. Lo que nosotros vemos es básicamente la sombra de nosotros impregnada en la lámina de poliéster. Por ejemplo, vemos en esa imagen, vemos un montón de agujitas, ¿verdad? Entonces, a la persona, pues, le están haciendo un tratamiento de estos, es donde colocan agujas para... Ajá, exacto. Ajá. Entonces, y luego recibe la radiación de rayos X. Entonces, lo que son las agujas no están absorbiendo los rayos X. Por lo tanto, en esa zona golpea directamente los rayos X a la lámina de poliéster con los nitratos de plata y estos se oscurecen. La parte que nosotros vemos como más grisácea son los tejidos más blandos o músculos, y la parte blanca son los huesos, que impiden completamente que haya una reacción entre los rayos X y los bromuros o nitratos de plata. Estamos desde el inicio del segmento platicando sobre rayos X. Exacto. Y entonces, ¿qué son los rayos X? Porque sí estamos hablando y mencionándolo bastante. Entonces, para que nos quede un poco más claro, ¿qué son específicamente? Bueno, el espectro de radiación tiene espectro de alta energía, de una energía media, que es de hecho la luz que nosotros podemos visualizar, y de energía exageradamente bajas. En el caso de los rayos X son radiación electromagnética de alta energía. Nosotros podemos ver en imagen a una partícula que se está moviendo en forma ondulatoria, es decir, formando crestas y valles, crestas y valles. La distancia que hay entre dos crestas consecutivas o dos valles consecutivos, a eso se le llama longitud de onda. Cuando esa longitud de onda es más estrecha, significa que esa radiación tiene alta cantidad de energía. Entonces, en el caso, por ejemplo, estamos viendo cómo radiación golpea una mano de una persona, ¿verdad? Entonces, esa radiación de alta energía, al golpear ciertos tejidos, u objetos, de hecho, o materiales, para ser más general, entonces esos materiales pueden absorber o no absorber la energía, simplemente dejarla pasar. Entonces, básicamente, rayos X, radiación electromagnética de alta energía. Bien.
Y bueno, todo esto me imagino yo que tiene que tener alguna relación con el efecto fotoeléctrico, ¿verdad? Eso de las ondas. Exacto. Bueno, Albert Einstein en 1915 propuso 4 artículos que lo llevaron a ser reconocido. Uno de ellos es sobre el efecto fotoeléctrico, aunque no fue precisamente por este que fue reconocido, sino por la teoría general de relatividad, pero fue por el efecto fotoeléctrico, en su descubrimiento, que él recibió el premio Nobel. Y bueno, ¿en qué consiste el efecto fotoeléctrico? El efecto fotoeléctrico consiste en que cuando nosotros, en los átomos hay electrones, ¿verdad? Entonces, cuando radiación de alta energía golpea los átomos, entonces, bueno, precisamente a los electrones, estos pueden ascender de nivel de energía o descender. Entonces, cuando estos descienden de nivel de energía, liberan esa energía en forma de fotones. Bueno, básicamente un experimento sencillo es colocar una lámpara con radiación electromagnética o luz, de hecho, que incida sobre un ánodo o un material. En el otro extremo del ánodo debería de haber un cátodo, que es una placa. Entonces, en el caso de los aparatos o las máquinas de rayos X, esa placa o ánodo está hecha a base de tungsteno, que lo que hace es atraer a los electrones. Entonces, cuando radiación electromagnética como rayos X de alta energía golpea el cátodo, estos liberan electrones o fotoelectrones, que a su vez van a golpear a la placa de tungsteno o ánodo. Y al golpear esta placa, entonces se libera gran cantidad de energía o fotones, por decirlo así. Entonces, estos aparatos de rayos X tienen un tubo de plomo que lo que hace es concentrar esta radiación para producir una especie de haz, como un rayo. Y entonces, cuando está esa radiación emitiéndose, es la que es emitida a una persona y luego impresa, básicamente impresa como una radiografía. Y es en ese momento en donde todo lo que usted nos ha estado explicando sobre la radiografía, los rayos X y ahora el efecto fotoeléctrico, es donde muchos nos ponemos a pensar que hay diferentes materiales que pueden atravesar o pueden penetrar este tipo de rayos. Entonces, ¿cuáles realmente son estos materiales que nosotros podemos, más bien usted, podría enumerar para que nos pudiera comentar cuáles son ese tipo de materiales que pueden ser penetrados por medio de los rayos X? Bueno, hay un índice de absorción. Este índice de absorción se le llama índice de absorción másico. Todos los materiales pueden absorber la radiación y permitir que ésta pase o impedir que ésta pase. Los materiales que son más densos que el plomo no permiten que esta radiación pase al otro extremo. Entonces, por lo tanto, al no permitir que pase, en una radiografía no se va a representar nada. ¿Verdad? Entonces, si estos materiales permiten que pase toda la radiación electromagnética, entonces la radiografía se vería completamente oscura. Y si evita que pase completamente, entonces se vería completamente blanca. Ahora, vemos en imagen, por ejemplo, ¿verdad?, los diferentes tipos de materiales que permiten que la radiación pueda ser emitida directamente o sea reflejada. Por ejemplo, como hemos mencionado antes, los huesos, estos impiden que pase completamente la radiación electromagnética o rayos X. Otros materiales, vemos en ese caso, la cámara, ¿verdad?, la parte más blanca, eso significa que son metales, de hecho. Entonces, los metales impiden que los rayos X pasen completamente, por lo tanto se ve la zona clara. Entonces, en general, los rayos X pueden atravesar, por decirlo así, cualquier material, excepto aquellos que sean más densos que el plomo. Bien, y bueno, como estábamos comentando al inicio del programa, el segmento de hoy es para hablar sobre las características y algunas aplicaciones de este tipo de rayos. Las aplicaciones que nosotros más conocemos son las radiografías. Exacto. Pero en el mundo de la física y así en su mundo,
si usted nos podría comentar algunas de las otras aplicaciones que se le pueden dar a los rayos X. Bueno, realmente con esta invención, este descubrimiento de Albert Einstein del efecto fotoeléctrico, el mundo de la medicina, de las industrias, incluso de la cristalografía, evolucionó enormemente. Por ejemplo, estamos viendo en imagen, usted acaba de mencionar en la medicina, ¿verdad? No solo para poder ver un hueso fracturado, sino incluso para detectar tumores en los pulmones, en tejidos blandos. Como los tejidos blandos permiten que los rayos X pasen casi directamente y se torna nada más una radiografía de tonalidad gris. Cuando hay tumores, entonces esta se torna un poco más clara, de hecho, porque son tejidos más densos. Ahí vemos en imagen también un cristal. La cristalografía, bueno, en el área de la cristalografía se ha desarrollado una rama, por decirlo así, o cristalografía de rayos X. Esta permite, por medio de rayos X, se permite determinar aún más las propiedades de estos cristales. Por ejemplo, por medio de rayos X se puede determinar qué tan puro es un diamante o si realmente un cristal de estos es diamante o la calidad de los mismos materiales. Entonces, en la industria se utiliza grandemente para determinar propiedades de los materiales, incluso en construcciones donde ya se ha forrado, por decirlo así, una pared o una columna, se puede utilizar rayos X para visualizar si dentro hay una tubería dañada o algún material dañado. En imagen podemos ver también algunos microscopios de rayos X. Pues los microscopios van desde los de poca potencia hasta alta potencia, que son estos de rayos X, que permiten visualizar partículas o fracciones de partículas extremadamente pequeñas. Y esto es básicamente una de las, bueno, incluso estamos reduciendo ahorita en lo que hemos hablado, todo en lo que se puede utilizar los rayos X. Es innumerable las aplicaciones. Sí, bueno, y ya para ir finalizando con ese segmento, bastante apropiado todo lo que usted nos comentó, y bueno, ya cuando nosotros ya tengamos algún otro tipo de acercamiento con la radiografía, vamos a saber cómo es el funcionamiento, gracias a todo lo que usted nos estuvo comentando, y saber de que las aplicaciones que los rayos X tienen no solamente son en ese tipo de tratamientos ortopédicos, sino que también tiene muchos usos en la industria, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, licenciada Merly. A todos ustedes, queridos televidentes, les invito a que se queden con nosotros después de una pausa comercial. Regresamos con el segmento de Química para Todos. Muchísimas gracias, queridos televidentes, por continuar en sintonía de nuestro programa Vamos a Descubrir. En este segmento de Química para Todos estaremos hablando de un cosmético que estoy segura que en las casas de todos nosotros tenemos más de uno. Si no es que uno, más de uno tenemos, y hasta de diferentes colores. Estaremos hablando de la química del lipstick. La licenciada Rosana Bulnes, a quien le doy la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Naomi. Buenas noches a todos ustedes. Gracias por estar de nuevo en nuestro segmento de Química para Todos. Y sí, hoy vamos a hablar del lipstick. Sí, este cosmético que nosotros hemos visto que nuestras mamás se han puesto durante toda nuestra vida, y pues estaremos platicando todo con lo respecto a la química del lipstick. Específicamente, y ya para ir arrancando con el segmento, ¿qué es el lipstick? Bueno, se conoce como pintalabios, lápiz de labio, barra de labios, ¿verdad? Uno lo conoce como el lipstick. Es un cosmético que contiene principalmente emolientes, aceites. Por ahí también encontramos dentro de su composición ceras que van a dar un color y textura a lo que es el labio. Algunos son brillantes, otros son mate, algunos son hidratantes, otros tienen decoraciones, el famoso lipstick rojo, ¿verdad? Que antes era considerado no apropiado para las mujeres, pero que gracias a Dios a partir de cierta época empezó a liberarse, y entonces ahora encontramos este lipstick como algo que refleja la sensualidad, ¿no?, en el sexo femenino, pero que también se utiliza para otros campos, como por ejemplo
en el campo de los circenses, ¿verdad? Que se utiliza muchísimo como decoración de cara, ¿verdad? Entonces el stick es ese emoliente formado principalmente por ceras, aceites y algunos hidratantes. Y bueno, nosotros vemos la evolución de este cosmético y vemos, y más bien usted nos va a estar compartiendo un poco sobre la historia de este y ver que realmente las mujeres de hace mucho tiempo se las ingeniaban de diferentes maneras como para ponerse color en la cara, en el rostro, sí, independientemente. Y pues, más que todo ahorita me gustaría que usted nos compartiera sobre la historia de este, cómo es que antes hacían y ya después con todo esto de la industria que usted me comenta, que hay mates, que hay con decoración, que hay de diferentes tonos. Entonces, compártanos. Bueno, últimamente se han dado muchísimo hasta los cambios de color, ¿verdad? Ya no es el color tradicional rojo, rosado, sino que azul, y vemos a veces las bocas negras, pero esa es cuestión de moda. Pero es interesante la historia del lipstick porque se habla de más o menos en la antigua Mesopotamia, por allá de los babilonios, los griegos y los egipcios, empezaron a utilizar este cosmético como algo atrayente al sexo opuesto, ¿verdad? Y claro, obviamente para mejora de la apariencia femenina. Se habla de más o menos 5.000 años atrás y por ahí se encuentra en alguna literatura de lo que es la historia de este cosmético que se utilizaron también piedras preciosas que se trituraban y se hacían color, ¿verdad? Y se aplicaban no solamente en los labios sino también en los párpados en algunas ocasiones. Por ahí se habla también que aquellos brillos o lápiz labial o lipstick que tenían un brillo iridiscente era porque se utilizaban escamas de pescado. Ojo, a nivel industrial, aunque hemos avanzado mucho a través del tiempo, muchas de estas técnicas obviamente se han perfeccionado, pero se siguen utilizando algunos compuestos de tipo natural. Otra cosa interesante es el famoso ejemplo de Cleopatra. Yo creo que todos nos hemos percatado en algún momento de nuestros estudios, ¿no? Que se nos ha hablado de cómo ella era una persona que utilizaba mucha ornamentación, por llamarlo así, ¿no? Y cosmético, y en esa época uno dice, pero ¿de dónde utilizaba? ¿De dónde sacaba las tinturas? ¿De dónde utilizaba los pigmentos? Se habla de que ella utilizaba para el rojo de sus labios escarabajos rojizos triturados o también hormigas, que le aportaban ese color característico en la boca. Por ahí, bueno, ella también utilizaba escamas de pescado, pero no es hasta más o menos en el siglo XVI, que en el periodo de la reina Isabel I, ella establece que lo bonito, lo que era culturalmente aceptable como la belleza femenina, eran rostros muy pálidos con las bocas muy rojas. Y por ahí se empieza la liberación y pues ya el uso de lo que es el lipstick. Ojo que muchos de esos compuestos que ellos usaban con ese rojo muy fuerte estaban a base de compuestos que derivaban del mercurio. Todos sabemos que actualmente el mercurio es uno de los elementos, de la tabla periódica que se está tratando de eliminar por los efectos secundarios que se pueden producir. Y vemos eso que usted nos comparte de la historia y cómo es que la vanidad femenina se ha llegado hasta esos puntos de triturar escarabajos y hormigas, y aún no se pone a pensar y cómo lo hacían y todo eso, pero es parte de la vanidad femenina y muchas de nuestras televidentes pues lo sabrán. La composición química del lápiz labial, ¿qué es lo que en sí tiene? La mayoría, ¿verdad? Porque yo sé que dependiendo de las casas comerciales y hasta los colores, tienen diferentes composición química, pero a nivel general, ¿qué es lo que químicamente lo compone? Pues importante y datos interesantes, la base de todo compuesto a nivel de lo que es el cosmético de lipstick está hecho a partir de ceras, de alcohol, de pigmentos y de aceites. Interesante el dato que encontramos de que, por ejemplo, decía que el promedio de las mujeres se aplican en toda su vida 9 libras de lápiz labial, o sea que, como ustedes mencionaba, la vanidad, casi nadie deja de utilizar, aunque sea una vez en su vida, un lipstick. Por ahí datos que tal vez no están bien corroborados, pero hablaba de que 40% de las mujeres posee más de 3 o 5 unidades de lápiz labial en su casa, ¿no? Y porque ahora la variedad de colores depende también, como usted decía, de toda la composición química que puede ser cambiante. Pero también se encuentran los que son menos inofensivos y que podrían dar ese aporte de hidratación, el aceite de oliva,
Algunos están hechos a base de aceite de coco, que últimamente se está utilizando mucho, no solamente a nivel de la cosmética, sino también de lo que es la industria del producto químico farmacéutico para control de algunas enfermedades, además de que es buenísimo como emoliente e hidratante, pero se han encontrado otras cosas que no son tan buenas y que podrían darnos esa alerta de que tenemos que estar investigando siempre las etiquetas. Ahora, la vez pasada yo mencionaba en una clase, ¿verdad?, de que tenemos que tener mucho cuidado porque a veces los lipsticks, la etiqueta es demasiado pequeña y no podemos revisar la composición. Pero algunos tienen metilparabenos y parabenos, que son compuestos que han sido prohibidos a nivel de lo que es la Unión Europea, no así en América. Vitamina A, que sabemos que es un compuesto que no debería de causarnos efectos negativos, pero que hay estudios que han dicho que la sobreexposición ha producido problemas de cáncer y osteoporosis. Dióxido de titanio para diluir el lápiz de color rojo a una coloración intermedia, dando hasta lo rosa, que este podría llegar a producir algún problema de genotoxicidad porque está a nivel de nanopartícula, a nivel de nanoconcentración, y eso podría llegar a afectar la parte del ADN, ¿no?, a nivel de lo que es un problema de genomas. Además, hay daños a nivel del sistema nervioso central en animales con dos colorantes muy utilizados, el DIC rojo 36, que son nombres comerciales, ¿verdad?, y el DIC rojo 22. Entonces, revisar las etiquetas sería como muy importante, porque no solamente son ceras, no solamente son alcoholes, colorantes que pueden ser naturales o artificiales, sino también otro tipo de compuestos, principalmente de la familia de los metales, que podrían estar ocasionando algún efecto negativo. Y a eso le iba a comentar, que la familia de los metales, pues sabemos que hay plomo, ¿verdad? Que el plomo es uno de los metales, y que sabemos pues que hay muchos lipstick que tienen plomo, ¿verdad? Entonces, si usted nos podría ahondar un poco más sobre la presencia del plomo en los lipsticks. Bueno, todo lo que es la industria del alimento y medicamentos es regulada por la FDA, ¿verdad?, que es el que regula este tipo de composición y lo que es la composición química de estos compuestos. Pero la parte cosmética está más restringida la parte del control, porque la FDA somete a pruebas productos cosméticos hasta que ya estos llegan al consumidor. Ahí vemos una imagen de un lipstick en forma de bala, porque realmente muchos se han encontrado que dentro de su composición tienen plomo. Por ahí se hablaba de que el plomo ayuda a que este compuesto sea más mate, menos brillante, y entonces perdure por muchísimo más tiempo. Pero hay un estudio de metales pesados de un organismo canadiense, que es un organismo de defensa del ambiente y del riesgo de uso o de utilización de metales pesados en cosmética de rostro, que analizó 49 productos entre cremas, lipstick y todo lo que tenía que ver con cosmética, y encontró, por ejemplo, que el 96% contienen plomo, pero no solamente eso, también contienen berilio, el 61% contiene talio, por ahí se encontró cadmio y arsénico. Y alarmante, ¿no?, que el plomo en 75% de los productos para labios fue detectado, además de cadmio, que está asociado también a problemas de cáncer. Por ahí se ha hablado también de que la FDA ha dicho, ¿verdad?, ha establecido que la concentración es tan baja que el plomo no requeriría ser estudiado, porque al final posiblemente no nos produciría ningún problema, pero creo que prevenir, leer, revisar la etiqueta no estaría de más. Y eso es lo mejor que podemos hacer, y hacer la invitación a nuestros televidentes a que ellos puedan, a que tengamos esa cultura, porque igual nos hace falta eso de leer las etiquetas, las nutricionales, de revisar. Sí, bueno, muchísimas gracias, licenciada Rosana Bulnes. Y bueno, queridos televidentes, aprovecho este espacio para invitarlos como Departamento de Ciencias Naturales de la Universidad Pedagógica Nacional a que puedan ser parte de nuestro encuentro de graduados. Este será el viernes 28 de septiembre en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional. Pues estamos preparando un programa especialmente para todos ustedes que nos quieran acompañar, en donde vamos a estar haciendo diferentes talleres, prácticas de laboratorio y teniendo conferencias de información actualizada científica. Entonces, cualquier otra información que ustedes necesiten, pueden abocarse a las instalaciones del Departamento de Ciencias Naturales en la Universidad Pedagógica, o pues que visiten la página
de Facebook del Departamento de Ciencias Naturales para que puedan saber más de la información al respecto. Antes de la pausa comercial, vamos con nuestro segmento de acreditación, el proceso que la Universidad Pedagógica Nacional está pasando por él. Seguido de la pausa, volvemos con el segmento de Así es la vida. Ya volvemos. Bienvenidos a este segmento Acreditación y Calidad Sostenida, donde estamos informando sobre los avances de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el proceso de evaluación institucional que ha emprendido. En esta oportunidad, articulado con los estándares de la Agencia Francesa de Acreditación HCERES, que es el Alto Consejo de Investigación y Evaluación para la Educación Superior, con el acompañamiento además del Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior, CCA. Estas organizaciones, en conjunto con la Universidad Pedagógica, han establecido una hoja de ruta que marca los diferentes pasos que la universidad debe de cumplir para poder llegar al fin último, que es la acreditación. En esta oportunidad hemos invitado a la directora de Evaluación y Acreditación de nuestra universidad, la doctora Ruth Isabel Lorenzana, con quien estaremos conversando al respecto. Doctora, bienvenida. ¿Podría contarnos, por favor, cuál es esa hoja de ruta que marca las tareas que la universidad debe de cumplir en este proceso? Son 4 las etapas muy importantes. La primera, la visita de la misión exploratoria que hicieran los representantes de HCERES, ya firmado el convenio oficialmente. Estamos desarrollando una segunda etapa que es la autoevaluación, es la mirada de autorreflexión de lo que se hace en la universidad a través de la guía que HCERES ofrece con sus estándares y criterios de calidad. Son 6 las dimensiones, por lo tanto son 6 comisiones con la participación amplia de la comunidad universitaria, centros regionales, docentes y estudiantes, bajo 3 principios: transparencia, responsabilidad e independencia. Si todo sale conforme, elaboraremos un informe y a la par el plan de mejoras. Esto será enviado en septiembre a HCERES y posteriormente tendremos la visita de los pares externos en noviembre, que darán fe de lo que se dice y se reporta en este informe. Si todo sale conforme a lo esperado, tendremos entonces la oportunidad de solicitar la acreditación institucional el próximo año, en marzo del 2019. Esto es lo que se está haciendo. Paralelamente se está trabajando todo lo que es la parte de comunicación y difusión. Esta es una de las grandes actividades que se está realizando, porque es importante que todos estemos presentes en esta tarea tan importante, ya que la evaluación y acreditación es responsabilidad de todos. Muy bien, pues son muchas las tareas que aún corresponden a la Universidad Pedagógica. Estamos seguros que con el compromiso y el esfuerzo de toda la comunidad universitaria vamos a lograr esta gran meta que se ha trazado. Gracias a todos por acompañarnos en este segmento Acreditación y Calidad Sostenida. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, queridos televidentes, por seguir en sintonía de nuestro programa Vamos a Descubrir. En este segmento de Así es la vida estaremos platicando un tema bastante interesante, como lo es el tema de la adorabilidad, esa parte de cuando nosotros queremos apretar a alguien porque lo sentimos bastante adorable, a los animales, o cuando sentimos esa como sensación interesante que sentimos. Es por ello que vamos a estar compartiendo hablando más bien sobre la información de los patrones de comportamiento humano que se desencadenan de todas estas situaciones cotidianas. Para ello le voy a dar la bienvenida al magíster Javier García. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Nao. Muy buenas noches a todas las personas que están pendientes de esto.
Y sí, pues hablar de esa sensación contradictoria de dulzura, pero con algún grado de agresividad que todo el mundo habrá sentido en algún momento de su vida. Sí. Y cuando no sentimos esa confianza de llegar hacia una persona y hacerle así, entonces hasta nosotros mismos le hacemos como, ¡ay, qué bonito! Sí. Porque sí que me ha pasado. Exactamente. De hecho, una compañera de acá de la universidad me contaba hace poco cómo ella tiene esa debilidad por los cachetes de los niños. Ajá. ¿verdad? Entonces me estaba contando que había conocido al niño más cachetón de su vida. Ajá. Y que le había apretado así al grado de que la próxima vez que vio al niño, el niño salió corriendo solo con verla. O sea que Pobrecito. cuánto proceso de Lo supervivencia está traumó. pasando. Sí, lo traumó Claro. definitivamente. Entonces eso nos da la pista de que existe, o sea que es una cosa universal esa sensación de No, sí. reaccionar de esa manera. Sí, y es que, bueno, todos nuestros televidentes nos podrán acompañar en ese sentir que sí, es como que, ¡ay, qué bonito! O hasta los mismos animalitos, ¿verdad? Uno los mira y es como, ¡ay, qué Exactamente. bonito! Entonces, bueno, sabemos que la belleza es subjetiva y que cada quien sabrá para quién es bonito y para quién es no tan bonitas las cosas. Y ese sentimiento de adorabilidad también. Pero yo tengo una tía que igual es como, mira a los niños y ella los quiere morder. Y hay otras personas que no, o que no le gustan de repente. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos sentir esto y qué es lo que nos hace sentir que esto puede ser adorable o no? Sí, bueno, para esto hay una explicación biológica en realidad y para todo lo hay. Muchas de ellas, sobre todo cuando son cosas así universales, hay una explicación. Cuando todo el mundo siente sueño, cuando todo el mundo duerme, a pesar de ser eso una desventaja evolutiva tremenda, porque usted queda completamente vulnerable cuando está durmiendo. Sí. Entonces hay tantas teorías, y es tan universal que entonces, y todavía no se ha logrado como dislucidar la razón verdadera biológica de por qué, pero sin duda existe, porque es una cosa que la naturaleza ha decidido mantener. Si la belleza es subjetiva, para lo que usted puede ser alguien bonito, puede resultarle a otras feo, con la adorabilidad es menos así. Es mucho menos subjetiva porque hay razones biológicas que lo hacen ser. Mire, por ejemplo, este perrito, dudo yo que haya alguien que pueda decir, uy, qué feo que tengo eso, que estoy comiendo, por Dios. Cabrón. Que sí las hay, pero que es menos. Bueno, sí, habría que ver si con este en particular, si una persona podría reaccionar de esa manera. Y vea que sí que hay razones por las cuales eso despierta esos sentimientos. De hecho, veamos en esta imagen famosa de Shrek, ¿verdad? Donde este gatito, esa actitud de abrir los ojos de esa manera despierta como la ternura en unos soldados fieros, al grado de que los distrae lo suficiente para luego atacarlos y vencer uno por uno, ¿verdad? Pero esa que vemos ahorita en pantalla justamente es la razón por la cual nos parecen adorables seres de ese tipo. Los ojos grandes son ojos similares a los que tienen los bebés humanos. Entonces, lo que nuestro cerebro hace cada vez que le parece algo adorable es que le recuerda a nuestros bebés. Entonces, lo que está pasando es que nosotros tenemos tenemos lo que se llama cuidado parental. Nosotros cuidamos de manera extrema a nuestra descendencia. Sí. De hecho, creo que tenemos más imágenes adelante. Cualquier cosa, incluso si no está viva, puede provocar esa sensación de ternura. Miren los carritos de Google. Ese es el Google Car. Y esos son vehículos famosos por no ser tripulados. O sea, en su momento van a ser los verdaderos mecanismos de transporte, donde usted no los posee, sino que ellos están ahí para que usted se monte en el que está más cerca, parecido a este servicio de taxi, donde se controlan por satélite y donde el que está más cerca de usted llega por usted. Solo que esos son tripulados, estos no. Ahí está más o menos mostrando cómo visualizan los sensores de esos carritos, los obstáculos, las personas, las señales de tránsito, para tener un método seguro de conducir. Entonces, pero el tema es que persona que mira esos carros y persona que dice, Qué hermoso. porque véalo, pues, o sea, pero ¿qué está pasando ahí? Que tiene los mismos rasgos que nosotros asociamos con nuestros bebés. No exactamente, usted no siente cuando ve esto que es un tierno nuestro andando sobre 4 ruedas, pero los rasgos primitivos de tener ojos desproporcionadamente más grandes que el rostro, de tener mejillas redondeadas, de tener frente redondeada, esos son los rasgos de nuestros bebés. Sí. Y entonces nosotros tenemos el instinto natural de protegerlo, y entonces esa sensación de que qué bonito está para eso. De hecho, hay teorías
hay una persona que se llama Matthew Inman que teoriza que esa construcción de ese carrito es para que, como es tripulado y no es el viaje más emocionante del mundo, porque ellos no pueden superar, si no me equivoco, los 65 kilómetros por hora. Ajá. Entonces, sí, muy no tripulado es, pero no es emocionante andar en ella. Sí, no. Pero entonces la cosa es que la idea es que tengan esa apariencia, según este teórico Inman, es de que usted no se desespere con ellos y que usted no sienta esa agresividad de decirle como apúrate por Dios, Ajá, que llevas sí. huevos, que qué es lo que pasa, sino que usted lo tolere de la mejor manera porque le está despertando justamente esa sensación. Entonces a lo que vamos es que la mente humana tiene esta sensación cuando se le detona por esa razón. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué tiene que ver que pensemos en nuestros bebés? Y que eso nos despierte esa adorabilidad. Recuerden que estamos pensando que por qué queremos hacerle, por qué queremos apretar las cosas bonitas. No hemos llegado ahí todavía. Pero si pensamos en el cuidado parental, y esta es la clave para, en primer lugar, por qué nos parecen adorables, podemos pensar en muchas especies, desde los más sencillos de todos, por ejemplo, las cucarachas. Esas especies tienen un cierto grado de cuidado parental, que es preocuparse por su descendencia, es protegerla. Ahí viene el gran cucarachón en una hoja, protegiendo el montón de cucarachitas. Pero entonces eso se da en otros organismos. Miren este escarabajo, con el montón de larvas, que de hecho no parecen porque estas son fases larvarias. Después el organismo adulto se ve como esa madre que está ahí. Pero también en alguna etapa ellas están cerca de ellos y están como de alguna manera proveyéndoles alimento. Ellas quizás todavía no pueden masticar. Pero a medida que nos vamos haciendo seres más complejos, podemos ver, por ejemplo, en esta águila arpía, que las cosas se vuelven sumamente ya más finas. Imagínese usted una águila arpía que con esas patas talónidas que se llaman puede penetrar la piel de un armadillo y penetrarle no solo la piel, sino que la coraza que tiene. O puede arrancar de un árbol a un mono o a un perezoso de 3 dedos que tiene semejantes uñas para justamente prensarse bien. Prensarse. Pero hasta ese animal tan fiero y tan cazador como el águila arpía es sumamente vulnerable cuando está chiquita. Entonces mire, por ejemplo, esa criita que ocupa de los cuidados de su mamá. En este caso fue una que se crió en cautiverio y que tocó poner esa marioneta de águila arpía porque ellos tienen un proceso que se llama impronta, donde ellos todavía no tienen conciencia y donde de hecho no tienen el conocimiento de qué son. Ellos saben que tienen hambre, ellos saben que tienen frío. Si regresamos un instante nada más, porfa. Saben eso, pero no están todavía, no tienen una seguridad sobre su propia identidad. Entonces, ver a un adulto, que es el que les proporciona cobijo, que les proporciona protección, que les proporciona alimento, como en este caso, es lo que le va a decir allá, bueno, yo soy algo parecido a este ser, y a la hora de buscar pareja, a la hora de buscar asociarse, va a buscar los que se parezcan a sus padres, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, en este caso, ese proceso, porque de otro modo, ese polluelo de águila arpía no sabría qué es. Y pasa muchas veces que por mal manejo piensan que nosotros somos de la especie de ellos y se improntan con nosotros, con la persona que les da comida, y eso es terrible. Porque después, bueno, sienten competencia cuando se le acerca a usted otro humano, para empezar, entonces un riesgo para el humano, y otro es para su propio desarrollo, pues para su propia reproducción, para su propia vida natural en su medio. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que el cuidado parental es una realidad en los animales. Y que entonces como nosotros invertimos esfuerzos, invertimos tiempo, invertimos recursos en protegerlos, entonces también hay mecanismos muy arraigados en nuestra mente para químicamente y biológicamente estar en ese estado donde queremos buscar la esa relación protección. que nosotros hacemos entre las cosas o los humanos y diferentes especies de animales con lo que nosotros asociamos a lo que para nosotros sería nuestra descendencia. Exactamente. Y nosotros somos más especiales todavía que la águila arpía. Si nosotros pensamos en cuánto cuidado, y ya salió esa imagen antes, ya pensamos en cuánto cuidado le proporcionamos a nuestros hijos, a nuestra descendencia, nosotros nos quedamos el premio número 1. La imagen que teníamos era un papá enseñándole a nadar al hijo. O sea, ahí ya ese niño ya no se murió de hambre, no se murió de frío, o sea, ya se le dio sus necesidades básicas a ese niño que aparecía nadando con el papá. Pero vamos más allá y le damos todavía las destrezas para lo que pensamos que le van a ser útiles en un futuro. O si nos gusta tocar guitarra, le queremos que él también aprenda y estamos con una guitarra enseñándole, los metemos a clases de piano. Eso no es supervivencia para nada. Sí, no. Esto quizás sí, pero entonces lo que vamos es que como humanos estamos programados para eso y hemos sido tan exitosos colonizando la Tierra por eso, porque nos preocupamos por esos seres que son el futuro de las comunidades. Sí. ¿Verdad? Y entonces, aprovechando esa imagen de esa gorda tan bella, entonces
¿cómo es que a nosotros nos produce esa sensación de apretujar a algo que a nosotros nos parece adorable? Correcto, eso es una contradicción tremenda, ¿verdad? Porque imagínense, y ahí lo vemos ilustrado, que Sí. las ganas esas de agarrarlo. Así. Eso es, las teorías que hay al respecto es porque es tan fuerte esa sensación de protección y de ternura. Si un carrito que se parecía a este bebé era adorable, no digamos ya tener el propio bebé en carne y hueso, ¿verdad? Más carne que hueso, por cierto. Sí. Pero entonces lo que pasa es que se descontrola, se desbalancea la reacción que estamos teniendo al respecto. Ajá. Entonces es tan intensa esa alegría, esa ternura que está al interno, que se considera que hay mecanismos para contrarrestarlo y llevar nuevamente el cerebro a un nivel de balance, porque todo el enamoramiento, las reacciones muy positivas, si son extremas, son desgastantes. Sí. Entonces se piensa que eso sucede con esa razón. Mire, aquí por ejemplo estos perritos, también habrá alguien que se esté derritiendo ahorita viéndolos en pantalla. Bellos, sí. Y es por la misma razón. ¿Cómo se comprobó? Porque, y para que veamos así muy brevemente cómo la ciencia maneja este método científico del que tanto se habla, se les preguntó, se les dijo a las personas que estaban viendo imágenes como esta, y se les entregó un rollito de ese papel para envolver productos Ajá, que tienen ajá. burbujitas. Las burbujitas de aire. Y se les dio eso y se les dijo, bueno, este es un ejercicio de memoria y de función motora. Entonces le vamos a ir pasando unas imágenes y usted reviente cuantas quiera. Entonces la gente dijo, bueno, qué raro, pero está bien. Cuando la gente, y tenían como 3 grupos de personas diferentes. Unos que tenían animales divertidos, unos que tenían animales normales, neutros, y animales adorables como este. En grupos separados. Ajá. El grupo que estaba con los animales adorables consistentemente apretó un mayor número de burbujas que los otros, porque eran pliegos que tenían un número determinado. Ajá, sí. Entonces el promedio fue significativamente mayor de burbujas reventadas en el grupo, no que tenía animales chistosos, no que tenía animales neutros como un caballo, una vaca pastando, sino que los que tenían animalitos Así de ese tipo. adorables. Correcto, que apretando esto estaban entonces logrando ese balance químico como de entonces, y se cree que no es una necesidad de en realidad hacerle daño al animal, a la personita o al animal, sino que como de balancearlo químicamente. Sí, y es bien irónico porque entonces nosotros hacemos esta acción y lo que hacemos es descargar eso dañando a la otra persona, pues Sí. dentro de lo que cabe. Bueno, pues ahora ya sabemos por qué nosotros sentimos esa necesidad de hacer eso y ahora vamos a comprender un poco más a las personas Sí, que claro. lo hacen. Es cuestión de amarlas. equilibrio, es cuestión de balance. El organismo siempre está buscando ese homeostasis, ese Ajá, punto de neutralidad. Bueno, entonces, queridos televidentes, vamos a volver después con otro segmento y agradecerles porque sigan en sintonía de nosotros. Buenas noches a todos, bienvenidos sean a nuestra sección Es Mito o Ciencia. Gracias por acompañarnos otro viernes. Les saluda Graciela Fonseca, compañía de Fabiola. Muchas gracias, Graciela, y bienvenidos a todos ustedes por acompañarnos un día más en nuestro espacio. Y como todos los viernes en nuestros programas vamos a descubrir, tenemos información muy importante y mitos muy interesantes acerca de esto. Y fíjate, Graciela, que en el día de hoy traemos el mito de un insecto bien fastidioso, chiquitito, que tenemos más en la etapa de verano, que es el famoso zancudo. Ay, Y que sí. tenemos diferentes especies, ¿verdad? En el cual son muy peligrosas y nos transmiten diferentes enfermedades. Pero el mito es si en realidad a la gente que tiene diabetes o está propensa a tener diabetes, ¿el zancudo la sigue más para picarla o no? ¿Qué opinas de esto? Pues la verdad, Fabiola, sobre este tipo de gente con diabetes nunca he escuchado, entonces me parece bastante interesante y cuéntame porque ya me dejaste con la duda. Con la duda. Pues fíjate de que dicen de que las personas que tienen diabetes son más de sangre dulce. Pero en realidad, ¿qué nos dice la ciencia? La ciencia parte de que un mosquito, el principal elemento para que nos siga es la cantidad de dióxido de carbono que nosotros exhalamos. Como sabemos, nosotros exhalamos cantidades de dióxido de carbono y todos exhalamos de diferente. ¿Por qué? Tiene que ver nuestro tamaño, nuestro volumen en el cuerpo y también, ¿verdad?, la manera que nosotros respiramos. Entonces, la principal es
cuánta cantidad de dióxido de carbono nosotros exhalamos. Entonces, ¿qué pasa con el mosquito? Él se siente atraído principalmente por eso. También diferentes estudios nos dicen, el cual nos llama muchísimo la atención, de que los mosquitos prefieren picar a las mujeres. ¿Y por qué será esto? Pues el estudio nos dice que es por nuestra textura de la piel, que es algo más delgada y más suave. Entonces, a ellos se les hace súper más fácil, pues, picarnos a nosotros. También el estudio realizado en la Universidad de Japón es algo que me llamó muchísimo la atención, que dice también que ellos comprobaron que ellos siguen más a las personas que tienen el tipo sanguíneo O positivo que a las otras personas que tienen diferentes tipos de sangre. Entonces es algo bien interesante, y también mencionaban ellos, ¿verdad? Y hacen mucha referencia con lo que es siempre en todas las especies el sexo femenino, ¿verdad? De que las hembras de zancudos son las que pican. Imagínate, Graciela, cómo está. Bastante sí, interesante. Y dime tú, ¿a ti te pican bastante los zancudos? Pues fíjate que no, y a pesar de que, o es que no me doy cuenta, ¿verdad? Pero sí, me fastidian el zumbido. Hay algo que me puede quitar el sueño, es que yo tengo un zancudo en el cuarto y me ande zumbando en los oídos. Mira, me pega hasta cólera. Pues déjame decirte que yo no sufro de zancudos. Tal vez me molestan que anden por enfrente mío, pero de que me estén picando vale más que yo no. creo que porque la gente sí no sufre de sentís. eso. Yo creo que no sentís, porque tenemos todas las cualidades. Somos mujeres, ¿Verdad? tenemos Y la sangre el somos mismo- O el también, mismo tipo, ¿verdad? ¿cierto? Bueno, Y déjame decirte que yo te traigo otro mito. A ver, ¿alguna vez tú te has quemado? bueno, ¿qué mujer no se ha quemado? Aún las que no cocinan con la plancha de pelo, ¿Verdad? con la secadora, hasta esas. Sí. Entonces, vamos a ver. Cuando has visto que alguien se ha quemado, ¿qué es lo que usualmente se les echa a ellos? Pues mira, hay diferentes cosas caseras de que nosotros tenemos la creencia, porque por eso algunas veces son mitos, ¿verdad? Que nos echamos pasta dental, otras veces hay personas que la Que se sábila, echan ¿verdad? crema, Que se echan crema, mantequilla. que mostaza, que mayonesa, también el aceite, ¿verdad? Sí, y es exactamente de ese te vengo a hablar, del aceite en las quemaduras. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ciencia sobre si realmente funciona el aceite para las quemaduras? Pues déjenme contarles que esto no es algo fiable, ya que no hay ningún estudio. Nos podemos echar lo que es aceite en las quemaduras y nos puede aliviar en cierto momento, pero luego siempre va a volver el ardor, siempre va a regresar las ampollas, y aparte de eso, como no es algo científico, nosotros podemos introducir aceite en una herida que es algo bastante fuerte, que en este caso sería una quemadura, y más bien puede darnos un problema más fuerte. Entonces es recomendable no utilizar cualquier utensilio casero, aunque nuestra abuelita nos diga, no, nosotros nos echamos mantequilla, nos echamos pasta de dientes o cremas o aceites, entre cualquier infinita cantidad de utensilios caseros que nosotros podemos tener en nuestras casas. Entonces no es recomendable utilizar nada de esto, sino que es solamente ir al médico, es lo mejor. Y depende de la quemadura también, ¿verdad, Graciela? Porque sabemos, como todos ustedes, que hay diferentes tipos de quemaduras, ¿verdad? Y hasta los doctores dicen es de grado 1, de grado 2, y algunas que son, ¿verdad? Que ya las personas hasta ocupan injertos en la piel. Entonces sí, debemos acudir al médico y no tirarnos nosotros más bien de doctores en nuestra casa, porque podemos empeorar las heridas. Podemos hasta infectarlas. Entonces es algo bastante riesgoso, y principalmente con los niños. Sabemos que los niños son los principales en quemarse. Dejar una taza de café en la orilla de la mesa, llega cualquier niño y se quema, igual con las planchas. Entonces, ojo con los niños. Exacto. Y fíjate, Graciela, que para continuar con nuestro segmento, prosigo con el siguiente mito, que es acerca de los molestos zancudos, que bueno, hasta yo estoy Ya regresamos otra vez con los zancudos. Y es en realidad otro mito que, bueno, las abuelitas les encanta decir que si usamos ajo, si nos ponemos ajo, pero ya imagínate, nosotras con andar oliendo a ajo. exacto, Sí. número 1,
oler a ajo. Y número 2, andar el ajo en nuestra cartera. o cuánto iremos a ocupar en todo nuestro cuerpo Sí, para que exacto. no nos piquen, ¿verdad? Para que los zancudos. Pero en realidad, ¿qué dice la ciencia? ¿Podemos comer ajo o al untarnos el ajo se repelen los mosquitos? Pues fíjense que varios estudios, ¿verdad?, que se realizaron también en diferentes universidades nos dice de que sí, al aplicar en nuestra piel el ajo, ¿verdad?, en forma externa, los mosquitos sí se repelen, ¿verdad?, de unos 20 a 10 minutos, de 10 a 20 minutos, pero ¿qué pasa? Ya después, ¿verdad?, vuelve a la normalidad, ya los mosquitos nos vuelven a seguir. Ahora, ¿qué pasa si nosotros ingerimos, comemos el ajo? Si lo sudamos, como dice el mito, ya los mosquitos no nos picarán. Pues el estudio dice que eso es negativo, ¿verdad? De que si nosotros externamente nos ponemos el ajo, sí puede funcionar por un poco tiempo, pero si lo introducimos, de ninguna manera, ¿verdad? No tiene ningún efecto, se desintegra igual que todos los diferentes alimentos que nosotros ingerimos. Entonces, Fafi, si es negativo, es mejor no usarlo, porque si vamos a andar oliendo a ajo y ni siquiera nos va a funcionar, entonces Lo que mejor vamos, evitar lo que ese olor. vamos a repeler es a todas las personas. Exacto. Entonces, procediendo con los siguientes mitos, Graciela. Te traigo uno súper interesante. Vamos a ver, dime tú, Fabi, cuando tú te resfrías, ¿en qué tipo de climas? Mira, tenemos siempre la percepción de que solo nos resfriamos cuando está el clima helado, como Helado, decimos ujú. nosotros. Muy bien, entonces déjame decirte, te voy a hablar sobre el mito, cuál es la relación entre el resfriado y el frío. Pero ¿qué nos dice la ciencia? Nosotros sabemos que el virus se encuentra en el ambiente, ¿ok? Entonces no tiene nada que ver, no está ligado en nada. Si hace frío, yo me voy a resfriar, porque ya sabemos que esto se encuentra en el ambiente. Pero hay varios factores. Vamos a poner el factor cuando estamos en un ambiente o en un entorno frío y en uno caliente. Si estamos en un entorno caliente, la mayoría de las personas tenemos las puertas abiertas, las ventanas, los aires acondicionados. Entonces, eso hace que el virus entre más fácil a nuestras casas, a las escuelas, a nuestros trabajos, porque nosotros estamos teniendo una relación directa con lo que es el ambiente. Entonces sabemos, este virus está en el ambiente y entra de forma muy fácil a nuestro entorno, y al entrar a nuestro entorno, entra a nuestro cuerpo. ¿Y cuál sería la diferencia en cuanto hace frío? Nosotros cerramos las puertas, estamos en nuestras casas, no salimos, entonces es probable que nosotros no nos vayamos a contagiar de un resfriado común. Exacto, Graciela. Es muy interesante porque algunas veces pensamos de que según la temperatura es la probabilidad más alta. Sí. Pero como tú ya mencionaste y nos aclaraste bien Nada el que mito, ver, solo son por exacto, factores por factores ambientales. ambientales. Pero, Graciela, lastimosamente nos tenemos que despedir, ¿verdad? Y igual que agradecerles a todos ustedes por su sintonía y que nos escriban nuevamente como se los pedimos, ¿verdad? En la página de Facebook vamos a descubrir CCNN y nos puedan hacer sus comentarios, qué les parece el programa y también el mito que quieren que abordemos, ¿verdad? Y siempre los esperamos todos los viernes en nuestros segmentos. Hasta la próxima.